Em, yo voy a leer varios pasajes como siempre, no los quiero marear mucho, pero vamos a ir a Apocalipsis 7, del 9 al 10. Bien. Luego, si usted quiere tener a mano, Juan 17, del 14 al 22. Posiblemente nos centremos ahí. Bien. Entonces dice Apocalipsis, capítulo 7, del 9 al 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Qué privilegio enorme que todos estemos en ese día ahí. Porque acá está hablando de los redimidos. Acá está hablando de nosotros. En aquel día seremos una gran multitud que no se podrá contar. Y estaremos ahí de todas las naciones, de todos los tiempos, presentes, pasados y futuros. Algunos que no conocemos todavía. Pero en ese tiempo, en ese momento estaremos todos ahí. De toda nación, de toda tribu, pueblo, lengua. Y qué importante lo que están, dice, con palmas en las manos, es decir, esto se le atribuye a victoria, celebrando el triunfo del Cordero. Amén. Por eso dice: claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Ahí vamos, si usted quiere, a Juan 17. Yo lo que quisiera que retuviéramos de este pasaje es que habla de que en esa gran multitud vamos a ser de muchas naciones, vamos a ser de diferentes tribus, diferentes pueblos, diferentes lenguas. Es decir, la cultura a la cual podemos llegar a pertenecer, las costumbres que podamos llegar a tener, no van a ser división ahí, sino que vamos a ser un solo pueblo. La importancia de entender que el Evangelio nos trasciende, de que la palabra de Dios es mucho más relevante y mucho más poderosa que nuestros propios pensamientos. Dios hace, como ya sabemos todo, Dios es soberano y hace como le place, según Isaías. Entonces, no hay límites a donde debe llegar el Evangelio, al corazón donde debe estar el Evangelio, a esas almas que ya han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo. Amén. Cuando vamos a Juan 17, dice, aquí vemos a Jesús orando, dice, orando al Padre, ¿no? Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hasta ahí nomás. Ahora bien, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El hecho es la palabra que produce en nosotros esa transformación. Y como dice el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que al hablar de la palabra, entendemos de que en nosotros produce santidad, santificación. Esa santificación provoca en el mundo un rechazo. Somos rechazados. Si es que realmente somos hijos de Dios,
el mundo nos debería rechazar. Podemos tener amistad, podemos tener hasta cierto punto, ¿no? Amistad, compartir el mate, charlar, pero siempre va a haber algo que va a marcar la diferencia. Siempre va a haber algo que se va a generar ese rechazo. Si no sucede eso, bueno, deberíamos de mirar para adentro, hablar con el Señor y ver si es que realmente hemos nacido de nuevo. Como siempre digo, yo trato con mucha gente, 100 y pico de personas en el trabajo, y a la corta o a la larga las convicciones que uno tiene, los valores que la palabra te forma en uno, generan el rechazo. A veces no es necesario ni siquiera mencionar un pasaje bíblico. Nuestras convicciones, nuestros valores deberían de demostrar esa luz que ya el Señor depositó en nosotros. Y ahí se genera ese rechazo. Es decir, que se cumple la palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco, dijo Jesús, soy del mundo. Y santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Creo que en el mundo, en la actualidad, mejor dicho, en la actualidad en la que estamos hoy, es muy fácil ser cristiano. Hoy ya te soban el oído, el lomo, y te endulzan el oído. Entonces, de tal forma de que pareciera que no, cualquiera es creyente, cualquiera se convierte, cualquiera está todo bien. Pero la verdad del Señor debe provocar santidad en nosotros. Y santidad no es que me transformo en una momia, todo vestido así, como vemos por ahí las estatuas raras esas, sino que por el contrario, son mis actitudes, son los valores que marcan la diferencia. Eso va marcando que hay santidad en nosotros, que el mundo ya no nos rige, que el mundo ya no nos influencia como antes, sino que es el que nos influencia y dirige nuestras vidas, es el Señor. Y por ello yo me santifico a mí mismo, dice Jesús. Nuestra vida debería ser justamente eso, que deberíamos de glorificar a Dios con nuestra forma de vida. Todo lo que hacemos es para que Él reciba toda gloria y honor, porque Él se lo merece. Pero el punto de todo tal vez se centra acá. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué cosa? ¿Para qué debemos ser uno? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo el mundo va a creer que somos hijos de Dios? ¿O cómo el mundo va a creer en Cristo? Si entre nosotros nos peleamos, ahora vamos a leer un poquito más Gálatas, pero nos distanciamos, buscamos división. El otro día yo también me meto en cada cosa, ¿no? Estaba ahí en redes sociales, en varios grupos, por ahí me meten, y por ahí me quedo también. ¿Cómo es? Y bueno, donde se arman debates sobre la Biblia, sobre algunos temas bíblicos. Y resurgió como hace unas décadas atrás las diferencias entre las traducciones, la RB60, que es la que leemos acá, contra la NBI muy moderna, pero que omite otros pasajes, y a la RB60 también le dan. Y no voy a entrar en ese tema porque lo justo así sería tendríamos una charla larga sobre bibliología, pero sepa, hermano, que las diferencias entre traducciones son en base a los consejos que se arman en las asociaciones, pero en base siempre a los manuscritos antiguos. Entonces usted tiene un montón de gente erudita que traduce la palabra, algunos de la forma más literal posible, y otros hacen traducciones conforme al contexto del pasaje. Entonces, en ambos sentidos está permitido, porque no cambia la fluidez del mensaje bíblico, ¿se entiende? Pero las traducciones en sí no están todas malas, ¿está bien? La gran mayoría. Después algún día voy a traer ahí no lo encontré, pero
Se dividen en tres tipos de traducciones. Y después hay un montón ahí. NBT y todas las cosas. Pero no entremos en ese de que esta es la correcta, esta no es la correcta. Los manuscritos fueron uno solo. Hubieron miles. Por eso es la fiabilidad de lo que dice la palabra. Es decir, se encontraron miles de copias porque los hermanos iban pasando las cartas de Pablo, las cartas de Juan, los evangelios, demás, y se iban haciendo copia. Entonces, eso marca la fiabilidad de lo que está escrito. ¿Se entiende? Hay miles de copias que avalan lo que uno tiene acá como Biblia. Y hay asociaciones que están encargadas justamente de llevar a rajatabla que nada cambie, que nada se modifique, que no esté dentro del mensaje. Tema para otro día, pero lo quería aclarar por ahí, porque a veces se arman esos debates medio raros y terminamos lastimando al débil, al que recién comienza en el camino del Señor, y no hay necesidad. Entonces, esas son una de las cuantas cosas por las cuales no podemos llegar a ser uno. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Anhelamos evangelizar, anhelamos salir a la calle y predicar, pero no somos uno. No solo hablo de esta congregación, hablo en general, hablo, como siempre digo, en todos los que nos escuchan. Sepa usted, amado hermano, que hoy no somos muchos, pero a través de internet, ahora está empezando a retomar de vuelta la cosa, por el equipo, pero anteriormente, sepa que se conectaban de Estados Unidos, de México, de Venezuela, de Perú, prácticamente toda Latinoamérica, algunos países de España, va de Europa, todos los que hablan hispano. Entonces lo que ocurre acá a veces lo tomamos como algo, otra vez lo mismo, pero lo que se hace acá aparentemente es de bendición en otros lugares. A veces no se tiene en cuenta eso. En las conexiones muchas veces, algunos no los pueden ver, yo lo puedo ver porque controla la configuración del aparato ahí, de la transmisión, y se conectan a veces, han llegado a conectarse casi 800 personas. Y no todos son de acá, no son de Gualeguaychú. Entonces, valoremos lo que tenemos, valoremos la congregación que tenemos, valoremos el mensaje que se transmite, amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestros pastores, a nuestros maestros y todos aquellos que están. Intentemos ser uno. Si entendemos este principio de que debemos ser uno, a pesar de, como diríamos en Apocalipsis, que ahí vamos a estar de toda lengua, tribu, nación, de todo pueblo, lo que nos une ahí es Cristo. Lo que nos une acá es Cristo. Es el Evangelio que ha venido a nuestra vida cuando nosotros no lo buscamos, que nos ha transformado y nos ha bendecido y nos ha cambiado a pesar de nuestra carne, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar de que ni siquiera muchas veces le prestamos atención al Señor. Porque nadie tiene ¿cómo es? Como decía el pastor, que uno nazca en un garage no significa que es un auto. Entonces, a pesar de que algunos hemos nacido en la iglesia, no significa que seamos creyentes. Todos tuvimos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque si no hay arrepentimiento y no hay fe, estamos en el horno. Entonces, el 21, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, y acá nos vamos a detener, la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, les he dado. ¿Qué es esa gloria? Bueno, esa gloria es el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el primero que vino a nuestra vida y que nos hizo tener convicción de pecado es el Espíritu Santo. Esa gloria es la que reposa sobre cada uno de nosotros. Por eso ya no hay profetas con oficio como en el Antiguo Testamento. Ya no tenemos personas iluminadas específicamente. Ahora el Señor ya no habla específicamente con uno para que ese hable al pueblo. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, que es el que ungió a esos, pero ahora está en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos peleamos unos con otros o tenemos discusiones unos con otros, el que se está peleando ahí es la carne. El que está debatiendo mal ahí es la carne. Porque el mismo espíritu que está en mi hermano está en mí.
¿Se entiende? O sea, a veces... Lo voy a dejar ahí. Pero las discusiones son, a veces se tornan tontas en ese sentido, porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si el mismo Espíritu Santo inspiró a tantos hombres que no se conocían, que ni se llegaron a charlar ni a ver, porque eran de diferentes años entre ellos, algunos de cientos de años, entre profetas y después obviamente entre los apóstoles, y todos ellos recibieron la misma revelación, fueron inspirados por el mismo Espíritu. Cuanto más nosotros, amados hermanos, que tenemos el mismo Espíritu Santo dentro nuestro, que debería guiarnos a ser uno, a no mirar las diferencias, entender qué es lo básico del Evangelio, por lo menos aquellos que están un poco más crecidos. Entonces, la gloria que me diste, y acá vamos a ir a Gálatas, dice: ¿cómo me gustaría? Acá Pablo ya viene debatiendo sobre esto mismo, el tema de las discusiones dentro de las congregaciones. Dice: ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Estaba re feliz Pablo acá. El 13: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. 14. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, en nuestro interior. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, acá está el detalle, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Bueno, acá da una lista de todo lo que la carne, podríamos especificar por qué dice tal y tal cosa, pero yo lo leo por arriba. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones, idolatría, hechicería. Bueno, son todos frutos de la carne. Bajamos hasta el 22 y dice: en cambio, este es el que nos interesa a nosotros, dado que Cristo, como decía en Juan, nos ha dado la gloria, esa gloria que es el Espíritu Santo que reposa sobre nosotros, dice: en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, el 23, control propio, o sería dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. El 6. 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Por eso me gusta esta versión. Dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. El 5.
pues cada uno es responsable de su propia conducta. Hasta ahí nomás. Bueno, yo creo que los pasajes hablan solos, yo no puedo decir mucho ahí. Pero esta traducción nos saca las dudas en algunos aspectos. Pero fijémonos los frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, dice el 22, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. Esos son los frutos que deberían gobernar nuestra vida, o por lo menos vislumbrar en nuestra vida, comenzar a florecer, porque recordemos que nosotros somos como árbol plantado frente a las corrientes, es decir, la corriente del Señor. Las corrientes son su palabra, la corriente es su presencia. Entonces, si yo, árbol, me estoy nutriendo de ahí, los frutos que deberían brotar de mí deberían ser los frutos del Espíritu Santo. Debería haber amor, debería haber alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad. Amén. Los que pertenecen a Cristo Jesús, que dice, han clavado en la cruz las pasiones, los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. A veces pareciera que miramos nuestro pasado y nos volvemos a agarrar de ese pasado. Cuando Cristo ya lo cortó, lo tiró, lo desechó, quedan memorias en nuestro interior, siempre quedan memorias en nuestra mente. Pero ahí está la victoria, ahí está donde debemos de vencer. Si no vencemos, nuestra mente nos lleva otra vez cautivo a la carne. O somos guiados por el Espíritu, o somos guiados por la carne. Fíjense que la Biblia no pone grises, o es blanco o es negro. Entre nosotros sí debería haber ciertos matices, porque dice que los espirituales, dice el 6, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, ustedes que están un poquito más crecidos, deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Pero con qué cosa? ¿Con el látigo? ¿Le metemos la Biblia por la cabeza? La Biblia no nos dice eso, no nos dice que debemos ejercer autoritarismo. Nos dice, por el contrario, dice, deberíamos ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y con humildad. Tengan mucho cuidado de qué cosa. Esto es una advertencia, de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Por eso mi lengua debería verse refrenarse, la murmuración debería callar, porque posiblemente tal vez el Señor permita que aquello por lo cual yo juzgo o por lo cual yo hablo, también yo pueda llegar a caer. ¿Bien? Porque a veces el Señor, cuando ya no puede refrenarnos de alguna manera, bueno, no querés refrenar por esta forma, de esta manera, te estoy hablando con amor, con humildad, con ternura, bueno, vas a vivir lo mismo. Después nos quejamos, pero a veces hay que reconocer que somos nosotros mismos los que nos vamos para ese lado. Entonces el pasaje dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación, sino por el contrario, dice el 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Yo obedezco entonces la ley de Cristo, yo obedezco su palabra cuando yo soy como Cristo. Recordemos, creo que fue la última vez que compartí, hablamos de Jesús siendo siervo, sabiendo de que Judas lo iba a traicionar, sabiendo de que todos los discípulos que estaban en la mesa lo iban a abandonar, él se arrodilló siendo Dios, le lavó los pies unos a otros. El Dios hecho hombre se humilla, se transforma en siervo de todos y le limpia las patas sucias, con callo y toda la cosa que usted se puede imaginar. Pero él sabiendo lo que iba a suceder. Entonces, ¿cuánto más nosotros que vamos hacia la imagen, somos transformados a la imagen de Cristo? Bien, entonces, decía el 14 ahí en el mismo 5, dice, porque pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? Porque si no me amo a mí mismo, tampoco voy a amar a mi prójimo. ¿Amo al Señor
cuando soy agradecido con todo lo que tengo, aún con la nariz deforme, los cachetes que se me están creciendo porque estoy gordito, la pancita, ¿eh? Pero debo amarme a mí mismo para amar a mi hermano, amar a mi prójimo. Acá no está ni siquiera hablando del hermano, está hablando del prójimo. Así que toda persona que está a nuestro alrededor, compañero de trabajo, amigo, vecino, es mi prójimo. Y debo amarlo como a mí mismo. Bien, porque de esa manera no es que, a ver, dice, cumplimos la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Lo que leíamos lo primero, cuando estábamos en Juan, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno. La reflexión de esta mañana, para no hacerla más larga, es que meditemos es que si somos uno o no somos uno con el hermano. Porque ya con el Señor somos uno. Dice que el que está en Cristo, un espíritu es con él. Eso es lo que hemos leído en 1 Corintios. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces ya somos uno con el Señor. El problema es ser uno con el hermano. El Congreso, voy a traer el Congreso porque no quiero tocar otras cosas más delicadas, pero el Congreso, vamos a ver congregaciones de todo tipo acá adentro. Seguramente que uno va a orar, otro va a gritar, uno va a levantar las manos, el otro se va a tirar al piso. A pesar de eso, deberíamos ser uno, porque no todos tienen la misma enseñanza que se tiene en este lugar. Sí tienen el mismo evangelio. Fíjese usted, Apocalipsis, volvemos de vuelta a lo mismo, de toda lengua, tribu, nación, de pueblo. Es decir, si en otra congregación se predica a Cristo y hay conversiones genuinas y el Espíritu Santo está en esa persona, ese es mi hermano. Después lo que se le enseñe secundario al evangelio es otra cosa, pero ese es mi hermano y lo tengo que amar. Y tengo que entender que la iglesia es una sola. Volviendo para esta congregación, valoremos lo que tenemos, amado hermano. Valoremos lo que somos, como cuerpo, como familia. Amémonos y intentemos ser uno. Seamos uno en Cristo, para que el mundo crea. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y con humildad. Con ternura y con humildad. Amén. Usted imagínese que si nosotros nos manejáramos de forma autoritaria con los chicos, no habría nadie. Si no entendiéramos que nosotros caminamos antes que ellos y tuvimos también pasiones similares, pecados similares, no podríamos contenerlo. Si no hubiera ternura y humildad y nos volviéramos rígidos con la palabra, a rajatabla hay que cumplir así porque la palabra de Dios lo dice, no habría ningún guría, no habría adolescentes, no habría jóvenes acá. Pero no es así. Nuestros hermanos más débiles están comenzando a caminar y les está costando dejar ciertos pecados. Yo debo de acordarme de mis primeros pasos, volver para atrás y entender a mi hermano, comprender a mi hermano, para que podamos ser uno. Porque Dios ha depositado algo ahí, todavía no está dando los buenos frutos, pero ya los va a dar. Amén. Debemos ser tolerantes unos con otros, debemos amarnos unos a otros, debemos comprendernos. Y no solo eso, sino que cuando estamos creciendo en el camino, aprendamos a ceder. Es algo que a mí me ha costado mucho y yo lo puedo decir, Cintia no está testigo ahora, pero bueno. Hay que ceder, aprender a compartir el lugar, porque el lugar no tiene mi nombre dentro de la congregación o donde me llamen a servir. No tiene mi título. Esta Biblia puede ser que tenga mi nombre porque es mía, pero cuando servimos al Señor, no debería ser así. Yo debería, aquellos que están más crecidos, allanarle el camino a los que vienen, porque de esa manera la iglesia avanza y crece. Si no, seguimos estancados, seguimos la misma. Nosotros hemos dejado, en lo personal estoy hablando ahora,
y con esto ya voy cerrando, para no hacerlo más larga, hemos tenido que dejar entender que nuestra vida y lo que entendemos en conforme a doctrinas y lo que Dios nos ha enseñado y lo que se nos ha enseñado en este lugar está de este lado para acá, nosotros. Pero yo, para ser uno, debo de ceder y comprender al otro hermano que viene de otro lado, que no tiene lo mismo que tengo yo. Sí tiene una sola cosa: a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo en su interior, y eso es suficiente. Entonces, de esa manera nosotros podemos ser uno. Si no, no podemos ser uno. Yo debo de ceder, debo aprender a ceder. Digo en conocimiento y digo en servicio. Queremos que otros sirvan. Nos quejamos a veces, no hay jóvenes sirviendo. Pero los que están sirviendo a veces no permiten que los jóvenes sirvan. Y lo digo en general, porque no pasa solamente acá, pasa en todos los lugares. Entonces aprendamos a enseñar a los que vienen atrás. Aprendamos a nutrir. Porque si hemos crecido, si es que nos vemos tan crecidos muchas veces con tanto fruto, bueno, cedamos, démosle lugar al otro para que también crezca junto conmigo. Amén. No quiero herir susceptibilidades. Simplemente eso, amados hermanos. Juan. Vuelvo por ahí y ya terminamos. Y se me fue Juan para otro lado, no sé dónde está Juan. De que la tecnología te traiciona. 21, 17, 21 y 22, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, el Espíritu Santo, reposa sobre cada uno, yo les he dado. ¿Qué cosa? Ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Que el Espíritu Santo, si es que realmente está en nuestro interior, nos permita ver que somos uno con el hermano, nos permita ver que somos uno con otras congregaciones, a pesar de que no compartimos tal y tal cosa, pero somos uno, somos un solo cuerpo, porque cuando hemos de estar allá arriba, como decía Apocalipsis, esa multitud incontable, vestidos de vestiduras blancas, ahí no va a haber denominación, ahí no va a haber yo tengo tal doctrina, ahí no va a existir eso. Vamos a ser un solo pueblo, todos adorando a quién, al que le pertenece la salvación, al Señor, al Cordero. Amén. Bueno, hasta ahí nomás. La tarea práctica sería Gálatas, si usted la quiere practicar. Bueno, le pedimos oración como siempre, amados hermanos, por el tema del Congreso, el grupo de jóvenes, adolescentes. En estas semanas han venido muchos embates, muchas cosas, pero también el Señor nos ha bendecido abriendo un montón de otras puertas que no sabíamos que se iban a abrir. Así que sabemos que vamos por buen camino. Pero les pedimos oración. Amén. Usted se quiere poner de pie, vamos a orar. Señor amado, te queremos dar gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Que pueda acabar hondo, Señor, que podamos ser como tú lo pides, Padre Santo, unos en ti, porque todos hemos tomado de ti, Señor. Todos tenemos tu Espíritu, tú lo has depositado en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a guiarnos, a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestros caminos, nuestras decisiones, todo lo que hacemos, nuestro servicio a ti, todo esté impregnado de tu Espíritu Santo. Sea guiándonos, Señor, a toda verdad, sea guiándonos, Señor, a todo buen fruto. Seas tú bendiciendo nuestros hogares, Señor, seas tú bendiciendo cada familia, Padre Santo, todos aquellos que están pasando necesidad, ya sea económica y de salud, Señor, tú la conoces, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos para que tú restaures, Señor, las vidas, las familias, los hogares, los matrimonios, Señor, tú estés bendiciendo y fortaleciendo.